Vamos, Katy, ya. Abacados Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos en esta ocasión compartir tu palabra en la Parashá Toldot, esa parashá maravillosa en la que tú nos muestras un ejemplo claro de el trabajo que venimos a hacer en este mundo. Gracias te damos, Rey, y esperamos que sea de edificación para todos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. La parashá número 6 lleva por título Toldot, que significa generaciones, linaje, descendencia, crónicas, historia, etc. Y es una parashá muy hermosa porque, pues, precisamente debido al nombre de esta parashá, se dice que los askenazis allá en España fundaron la ciudad de Toledo, una ciudad que realmente tiene mucha esencia judía. Sus calles son maravillosas, sus escalinatas todas en la parte lateral de los mosaicos de las escaleras, tiene la menorá, y bueno, sí, siento que es un lugar maravilloso donde se respira el ambiente judío de nuestros antepasados. Y bueno, esta parashá inicia en la parte justa donde terminó la parashá pasada, que fue cuando tomó Yitzhak a Ribka, la llevó a la tienda de su madre Sará y ahí la amó. Y así fue cuando empezó este matrimonio maravilloso, el cual temporalmente se vio afectado porque Ribka, al igual que Sará, al igual que Rachel, eran estériles. Y entonces tanto Yitzhak como Ribka, aun cuando se hace mención mayor de Yitzhak, se dice que estuvo orando durante 20 años para poder tener el hijo tan deseado. De tal manera que podemos observar aquí. Después de esos 20 años, algunos midrashim dicen que la oración no era así tan literal como la mencionamos, sino se dice que subían al monte Moria, a donde Yitzhak iba a ser sacrificado, y ahí oraban para que el Eterno los bendijera con un bebé. Y así fue como después de 20 años, Ribka quedó embarazada y empezó un sufrimiento atroz para ella, porque se dice que cuando pasaba por un lugar de idolatría, algo se agitaba en su vientre. Cuando pasaba por un lugar, alguna sinagoga, algún lugar kadosh, también otra parte se agitaba, pero sentía shalom. Entonces esto era muy frecuente y quiso preguntar al Eterno a qué se debía esa situación. Entonces fue a preguntarle al Eterno a dónde podía ahí encontrar a alguien que hablara a través, por el cual hablar el Eterno. Entonces se dice que fue a la yeshiva de Shem y Eber y les preguntó, les expuso lo que estaba pasando y y entonces le contestó el Eterno por medio de ellos que efectivamente 2 naciones luchaban en sus entrañas. Esas 2 naciones iban a ser muy grandes, poderosas, pero iba a haber desde las entrañas una lucha constante y que el mayor serviría al menor. Bien, se acerca el momento del nacimiento y nacen mellizos. Primero nace Esa, que sale, se dice que completo, todo lleno de vello, aún con dientes. Y pues sí, la verdad, siento que fue una impresión muy grande para Ribka ver un hijo así, ¿verdad? Terminado, acabado, porque así lo mencionan, que es lo que significa el nombre de Esa.
Pero inmediatamente después, sosteniendo el calcañar de Esab, sale Jacob, un bebé normal, normalito. Y aquí vamos a pararnos un momentito para hacer un análisis de esta situación. Llama la atención que las varonas, las matriarcas escogidas por el Eterno, todas eran estériles. Era Sara, fue Ribca, fue Rachel, después la esposa de Manoa, la mamá de Simsón, también Yana, la esposa del Cana, y pues no sabemos cuántas más, pero ¿por qué eran estériles? ¿Por qué después de que oraran mucho tiempo fue que el Eterno les concedió la dicha de tener hijos? Pues nos dicen los jajamín, y podemos entenderlo si nosotros también, que algo tan grande, tan poderoso como es un hijo, y sobre todo un hijo de padres a los cuales se les había dado una gran promesa, no era cualquier cosa. De tal manera que ellos sí tenían que orar también, porque era una manera también de probar la emuná de ellos para ver qué tanto habían creído en esa promesa del Eterno. Y ellos oraban conscientes de que realmente ese hijo llegaría. Pero también esto era para que el nombre de Adonai fuera exaltado. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente murmuraba, se burlaba por la esterilidad de estas varonas. Y realmente, sobre todo en el caso de Sara, ¿quién imaginaba que a su edad iba a tener un bebé? Entonces, al nacer estos pequeños después de tanto tiempo, no cabía lugar a dudas de que era obra del Eterno. No se estaba dando en una relación común y corriente como se da en todos los matrimonios, sino que el Eterno estaba obrando poderosamente ahí. Y bien, después de esto, esa lucha desde las entrañas entre Jacob y Esab, ¿qué nos manifiesta? En primer lugar, nos dice que nacieron mellizos. Una cosa es los gemelos y otra cosa son los mellizos. Los gemelos se dice que comparten un mismo saco vitelino o placenta, pero los mellizos no. Los mellizos cada uno tiene su propio saco vitelino o placenta, lo cual nos indica que desde ahí el Eterno ya estaba haciendo una separación entre esos dos hermanos. Y nos indica la parashá, los sabios, los comentarios que se dan, porque toda la palabra nos es dada para que nosotros seamos instruidos en ella y aprendamos lo que tenemos que hacer. Y justamente el hecho de esa lucha entre Jacob y Esab desde el vientre de su madre, desde sus entrañas, es la lucha que nosotros también tenemos, hombres y mujeres, hijos del Eterno, y esa lucha está desde nuestras entrañas, donde sabemos que existe la oposición entre el Rúa y la carne, entre el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Y hablando de esto, sabemos en los términos de anatomía espiritual que nuestra Neshama, nuestra alma, ya que somos un alma que ocupa un cuerpo, no somos un cuerpo, sino un alma que ocupa un cuerpo para cumplir el propósito por el cual fuimos enviados. Pero esta alma está compuesta de tres partes, que son la Nefesh, donde radican nuestros instintos, y el Rúa, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nuestra Neshama, donde está nuestra voluntad y la conexión directa con el Eterno. El Yetzer Hatov, o la inclinación al mal, realmente
se dice que se encuentra localizado, en el plexo solar, prácticamente en el hígado, y que se nutre de la sangre del hígado. Este es nuestra nefesh, nuestros instintos, nuestro mm, carácter, por decirlo así, biológico, animal. Y el Rúa, pues está en nuestro corazón, donde están los sentimientos y donde está pugnando siempre por jalar, por decirlo así, a la Nefesh para hacerla ascender hasta la Neshama y que seamos en todo la Neshama, la voluntad divina en nosotros. La Neshama sabemos que se encuentra en la glándula pineal, en el cerebro. Entonces, vemos en este Pasuk 19 de esta parasha que cuando Rivka va a consultar a Shem y Eber para que le explicaran por qué esa lucha en su vientre, pues ya vimos lo que les explicó: 2 naciones luchan desde tus entrañas, pero el mayor servirá al menor. Y esto nos los confirma lo que la anatomía espiritual nos dice. ¿Quién era el mayor? Esab, que representa el Yetzer Hara, la inclinación al mal, y de que se nutre de la sangre que se encuentra en el hígado, porque se dice que la vida está en la sangre y el hígado es el órgano del cuerpo que mayor cantidad de sangre tiene. ¿Por qué? Porque ahí es el laboratorio del cuerpo donde se desintegran los nutrientes, los medicamentos, todo lo que entra a nuestro cuerpo para ser separado entre los desechos que pasan al intestino para ser eliminados y entre los nutrientes que viajan por el torrente sanguíneo hacia todo nuestro cuerpo para darnos todo lo que necesitamos. Entonces, si el menor está en el cerebro, en nuestra neshama, nuestro cerebro va a ser nutrido por la sangre purificada que envía el hígado y que se purifica en los pulmones hasta llegar al cerebro. Por lo tanto, sí es claro que el mayor, por el tamaño del hígado, servirá al menor. Nuestro cerebro es pequeño en comparación del tamaño del hígado. Y bueno, así se narra el nacimiento de estos dos personajes, que, como decimos, representa esa batalla entre nosotros, porque Jacob representa la naturaleza espiritual que hay en nosotros y esa la naturaleza carnal que está entre nosotros y que siempre están en una continua lucha, y que es lo que pues nos hace a nosotros también tener bastantes problemas en la vida, porque muchas veces nos inclinamos a obedecer a la inclinación al mal, otras veces a la inclinación al bien, pero gracias al Eterno, a través de su palabra que nos está limpiando, que nos está revelando todo, vamos en ascenso hacia nuestra Neshama para que ésta sea completa y domine por completo esa mala inclinación. Eso es lo que deseamos, si lo lograremos con la ayuda del Eterno. Y así estos dos hermanos pues siguen creciendo, y justamente a la edad, se dice, de 15 años, Jacob está preparando un guisado de lentejas. En eso llega Esab, muy cansado de andar en el campo, y le pide que le dé de comer de ese guisado rojo. De ahí, al hablar del guisado rojo, es donde se toma el segundo nombre de Esab, que es el de Edom, que significa rojo. Pero entonces ya tanto Rivka como Jacob se habían dado cuenta de cómo era Esab, el carácter de Esab, que aunque los dos estaban recibiendo enseñanza de Torah por parte de sus padres, la verdad es que Jacob, como dice la palabra, vivía en las tiendas, y tiendas en la escritura significa lugar de estudio de la Torah, mientras que Esab era un cazador que vivía en el campo.
lo que representa campo a las naciones. Entonces, Esab pertenecía al mundo, mientras Jacob buscaba con todas sus fuerzas del Eterno y estudiaba de él. Tomando en cuenta todo esto, Jacob le dijo a Esab que sí le daba ese plato de ese guisado siempre y cuando le vendiera su primogenitura, que en hebreo es la palabra Bejorá. Bejorá, que tiene la misma gematría y que comparte la misma raíz con la palabra Berajá, que es bendición, de donde entendemos que la primogenitura realmente es una bendición, porque el Eterno la daba justamente por el privilegio que daba al primogénito de hacerse cargo del cuidado de la familia. ¿Sí? Entonces, la palabra Bejorá y Berajá comparten una gematría de 227. Es un privilegio para el primogénito velar por la seguridad del hogar. Pero aparte de eso, acordémonos que antes de la entrega de la Torá, el privilegio de la Keuná era para el primogénito. Entonces era el que iba a ser considerado el Cohen. Y a Esab obviamente esto no le interesaba. Dijo que para qué le servía la primogenitura si lo que estaba pasando era que se estaba muriendo de hambre. Entonces le dijo Jacob, júrame que renuncias a tu primogenitura y me la das a mí y yo te doy el plato de lentejas. Y Esab lo juró. Entonces, así fue como pasó la primogenitura a manos de Jacob y no se quedó en Esab. Ahora bien, ¿por qué estaba cocinando Jacob ese plato de lentejas y por qué Esab llegó exhausto del campo, muy cansado? El plato de lentejas, el guiso de lentejas, es un guisado que se acostumbra a hacer por los judíos en los tiempos de luto. Y justamente se estaba viviendo el luto por la muerte de Abraham. Recordemos que la parashá pasada dice que murió a los 175 años de edad, 5 años menos de los que vivió Yitzhak, para que no viera la maldad de Esab, porque Abraham murió en plena y sana vejez. Entonces se fue sin ningún dolor, sin ningún contratiempo. Entonces, por eso se estaba cocinando las lentejas, por el luto, por la muerte de Abraham. Pero Esab llegó muy cansado, fatigado, porque los Midrashim dicen que regresaba de haberle dado muerte a Nimrod, que era también un cazador, y nosotros ya sabemos quién fue Nimrod, el que quiso construir la Torre de Babel. Sabemos que los personajes en ese tiempo vivían muchísimos años y justamente pues todavía estaba vivo cuando estos mellizos nacieron, y Esab, según los Midrashim, regresaba de haber dado muerte a Nimrod. Y después de esto se dice que vino una sequía, por lo tanto una hambruna, por la cual la familia de Yitzhak se vio obligada a emigrar al Negev, al desierto, y ahí estaba Abimelech. Y sucedió lo mismo que sucedió con Abraham, ¿sí? De que ya sabemos que hubo el engaño, ¿sí? De que dijo Yitzhak, aconsejó a Ribka de que dijera que era su hermana para que por su belleza no fueran a hacerle daño a él. Y así fue, pero Abimelech finalmente se dio cuenta de que eran marido y mujer y fue y le reclamó a Yitzhak, pero
no llegó a mayores la situación, sino que le permitió quedarse ahí y también pues le dio riquezas, le dio algo con lo cual pudieron pasar en lo que Yitzhak sembraba. Contra todo lo esperado, si estaba en el desierto, si había sequía, la emuná de Yitzhak le hizo sembrar, de tal manera que su cosecha fue al 100 por 1, al 100%. Él cosechó muchísimo, porque se dice también en los Midrashim que hizo cálculos de cuánta semilla sembrar de tal manera que cosechara, pero también tuviera el apartado del diezmo. Y pensando en esto fue que tuvo también la bendición y por su emuná de haber tenido una cosecha bastante considerable. Y así pasaba, mientras que Abimelech y sus pastores pues nomás no cosechaban nada. Entonces la envidia les hizo tener coraje contra Yitzhak y le pidieron que se fuera de ahí. Aparte, Yitzhak, así como su padre Abraham, pues se dedicó a abrir pozos, los mismos que había abierto Abraham, pero que los pastores de Abimelech dice que cerraban con arena. ¿Qué quiere decir esto? En la escritura, el pozo por la profundidad que representa y por el agua viva que se obtiene de ellos, se dice que representa a la Torah. La sabiduría de la Torah representa al Eterno, de tal manera que nosotros podemos, por lógica, pensar, si están en el desierto, si hay sequía, ¿qué caso tenía que los pastores de Abimelech cerraran los pozos si necesitaban el agua? No es precisamente literalmente que los cerraran para no obtener agua, sino que no le prestaban atención a esa agua, no les importaba, no querían saber nada de la palabra del Eterno. ¿Sí? Ellos vivían alejados de él, dedicados a su idolatría y no más. A eso más que nada se refiere el hecho de que cerraran los pozos. No querían saber nada de la palabra del Eterno. Y cuando le piden a Yitzhak que se vaya, Yitzhak se va, pero obviamente con él se va la prosperidad de Abimelech, porque también todo lo que sembraba Yitzhak le servía a Abimelech y a su gente, de tal manera que Yitzhak se fue, continuó abriendo pozos, ¿sí? Sabemos por la Torah, por la palabra que nos dice que abrió ocho pozos. 8 pozos, y sabemos que 8 pozos representando la Torah y la sabiduría del Eterno. El número 8 sabemos que es lo espiritual, lo sobrenatural, el nuevo inicio. Entonces llegó el momento en que Abimelech lo buscó para hacer las paces, ¿sí? Pero antes de que esto sucediera, hubo muchas contiendas al abrir los 6 primeros pozos, al destapar los 6 primeros pozos, de tal manera que en la Torah podemos ver sus nombres, que significan contienda, disputa y cosas así parecidas, hasta que abrió uno, el séptimo, en lo que ya no hubo nada y hubo como un descanso entre ellos, y fue lo que llevó a Abimelech a querer hacer un pacto de paz con Yitzhak, y entonces hacen una comida, disfrutan así como pasó con Abraham también y con el mismo Abimelech. Hacen una comida en donde comen juntos, hacen las paces y Abimelech regresa con sus pastores, mientras que Yitzhak regresa a Berseba, en donde abre el 8º pozo. Ahí pone su tienda y ahí sigue viviendo. Y es ahí donde Yitzhak siente que ya va a morir, que está próxima su muerte, pues ya se siente en años cansado y aparte de eso había perdido la vista. De tal manera que en una ocasión le manda a llamar a su hijo Esaf, por el que tenía predilección, pues le gustaba los platillos que preparaba de la caza que obtenía,
Y pues sabemos que Rivka pues prefería a Jacob por su conducta, por su espiritualidad. Entonces, cuando Yitzhak manda llamar a Esab, le dice que vaya a conseguir algo de su casa y le prepare un platillo como a él le gusta, porque quiere bendecirlo. Pero estas palabras las escucha Rivka y entonces le habla a Jacob y le dice que su padre va a bendecir a Jacob. Y eso no puede suceder porque no es digno de esa bendición, ya que Esab se había casado con dos mujeres de ahí de la región cananeas y le estaban haciendo la vida imposible a la familia, pues se dedicaban a la idolatría de sus dioses y un sinfín de cosas que pues obviamente la familia estaba en contra. Entonces le dijo Rivka a Jacob que fuera por 2 cabritos, que matara 2 cabritos, que ella iba a preparar un guiso de los que le gustaban a Yitzhak y que él se vistiera con las ropas de Esab. Y Jacob todavía le dijo, no, madre, dice, mi padre si se da cuenta, dice, yo no tengo vellos en los brazos y me va a identificar que no soy Esab, que soy Jacob y hasta me puede maldecir. Entonces Rivka le dijo que no se preocupara, que lo obedeciera y que si en caso de que lo maldecía, que la maldición recayera sobre ella y no sobre él. Y así convenció a Jacob de ese engaño que pues realmente pues cooperaba con la voluntad del Eterno, porque el Eterno no quería por ningún motivo que Esab fuera el primogénito. Y ahí no recuerdo ahorita el pasaje de la escritura, pero lo menciona así, que él, el Eterno, aborreció a Esab y bendijo a Jacob. Entonces, pues preparan el guiso, se viste Jacob con las ropas de Esab, dice las ropas grandes o las ropas especiales de Esab, y le pone sobre los brazos la piel de los cabritos para que si lo palpaba Yitzhak viera que estaba peludo igual que Esab. Y así fue como llegó con su padre y le dijo, aquí está el guisado que me pediste. Entonces Yitzhak escuchó la voz y pensó, esta es la voz de Jacob, no la de Esab. Y le dice, ¿quién eres tú? Y dice, tu hijo, tu hijo. Y dice, acércate. Y seguía escuchando la voz de Jacob. Entonces al acercarse, le dice, dame un beso. Al acercarse Jacob a besar a su padre palpa los brazos y los siente peludos como los de Esab. Y percibe el aroma de las ropas, que las ropas grandes son las principales de Esab. Y dice, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esab. Y huelo el olor del campo en sus vestiduras. Mas, sin embargo, el olor del campo que él percibió en las vestiduras que supuestamente eran de Esab, no fue el olor del campo donde salía a cazar Esab, sino que se dice en los Midrashim y algunos sabios que cuando Yitzhak iba a ser sacrificado en el monte Moriah por su padre Abraham, fue tal el impacto que realmente su neshama se desprendió de él. Antes de eso, él vio los cielos abiertos, su neshama se desprendió de él y fue trasladado al Gan Edén, donde él percibió el aroma del Gan Edén, del paraíso, y ese recuerdo quedó fijo en su mente, de tal manera que en estos momentos en que Jacob se acercó con las vestiduras principales de Esab, él percibió ese aroma del Gan Edén,
pero no era por las ropas que hubiese usado Esab, sino que una vez muerto Yitzhak, Esab tenía que ser ese Cohen, ese primogénito que tenía que vestir las vestiduras sacerdotales, ya las que habían sido conocidas por las enseñanzas de Shem y Eber en la yeshiva. Entonces eran unas vestiduras que estaban guardadas para cuando tuviera que usarlas esa, pero las usó Jacob y por ser vestiduras sacerdotales, dicen los Jajamín, que Jacob percibió ese olor y se acordó de cuando iba a ser sacrificado, lo identificó inmediato con el olor del Gan Edén y entonces bendijo a Jacob. La bendición la podemos leer completa ahí en la escritura, pero está compuesta por 10 oraciones en las que lo bendice para que tenga abundancia de la tierra, abundancia del cielo, que todos sus enemigos pues no tengan nada contra él, sino que le han de servir sus hermanos. Y también finalmente le termina diciendo que todos los que le bendigan serán bendecidos y todos los que le maldigan serán maldecidos. La misma bendición que dio Abraham a Yitzhak cuando iba a morir. De esa manera se va Jacob con la bendición de su padre y justo cuando él sale, casi inmediatamente entra Esab con su guisado y le dice, padre, aquí está el guiso que me pediste. Dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué fue lo que comí? Cuando Jacob le llevó el guisado, Yitzhak le preguntó, ¿cómo es posible que tan pronto, tan rápido, hayas conseguido casa? Y entonces Jacob le contestó, pues fue el Eterno el que me ayudó. Y pues eso lo hizo sentir tranquilo, pero ahora que Esab llegaba con otro guiso, dice, ¿y ahora a quién le di mi bendición? Y empezó a temblar tremendamente porque pues supo que la bendición del primogénito era para Esab, según él, y se la había dado a Jacob. Entonces Esab protestó con un grito doloroso y le dijo, bendíceme, padre, que no tienes otra bendición, necesito que me bendigas a mí también. Y dice, pues la bendición ya se la di a tu hermano. Sin embargo, le dice Esab, ¿no tienes una bendición para mí? Y entonces Yitzhak vuelve a bendecir a Esab, pero una bendición diferente, ¿sí? Dice que por la espada vivirá y que servirá a su hermano, pero cuando se desligue de ese yugo, pues ya podrá quedar en libertad. Pero nosotros sabemos proféticamente, como nos los anuncia la Torah, que pues realmente Esab, que fue el fundador de pues todos los enemigos del pueblo de Israel prácticamente, pues no va a tener el perdón del Eterno. Y así es como entonces Esab, lleno de furia, dice que en cuanto pase el luto por su padre cuando muera, jura matar a Jacob. Esto también lo vuelve a escuchar Ribka y le habla a Jacob y le dice que tiene que irse de ahí porque Esab juró matarlo. Esto se lo comenta también a Yitzhak y Yitzhak manda llamar también a Jacob y le dice que es necesario que se vaya de ahí, que no puede él conseguir esposa de ninguna cananea, que tiene que ir a la casa de su suegro, Betuel, y que se case con una de las hijas de Labán, hermano de su madre Ribka. Esto lo escucha también Esab, o se da cuenta, y entonces cuando Jacob pues recibe nuevamente la bendición de Yitzhak para que vaya con bien hasta Paramarán a buscar a su esposa en las hijas de Labán, lo bendice y lo hace partir. Entonces, Esab, al darse cuenta que
que las cananeas no agradaban a su padre y sentía un especial respeto y amor por su padre, entonces va en busca de Ismael y se casa con una de sus hijas. Con su tío Ismael va a visitarlo y se casa con una de sus hijas. Y así regresa pues con las dos esposas que ya tenía, más la tercera esposa que era hija de Ismael. Y la parasha prácticamente termina así. Después vamos a ver que Jacob sale de ahí de su casa y durante 14 años permanece en la yeshiva de Sem y Eber estudiando Torah y ya de ahí va, va hacia la casa de Labán. Esto lo vamos a comentar con más detalle en la próxima parasha, porque es la que nos corresponde para la próxima vez. En tanto, ahorita es importante agregar ciertos datos que me parecieron muy interesantes. Son datos que obviamente no vienen en la Torah, sino que es de parte de un rabino que hizo estos estudios y sacó, trabajando con gematrías y demás, sacó la gematría del nombre de Esa, la cual corresponde a 300, a ver, permítanme, ¿sí? La gematría del nombre de Esa corresponde a 376, lo mismo que la gematría de la palabra Shalom. Y a nosotros así como que se nos hace que tiene que ver este Shalom con Esab. Bueno, nosotros decimos que, bueno, la palabra nos dijo que Esab nació completo, la palabra Shalom significa completo, pero en sí, eso completo de la palabra Shalom solamente la vamos a obtener permanentemente cuando nuestra Neshama verdaderamente haya dominado al, a la inclinación al mal, cuando nosotros podamos estar viviendo como vivió Jacob, ¿sí? Siempre empapado de Torah y haciendo lo bueno, tratando de agradar al Eterno. Y entonces justamente el nombre de Jacob tiene una gematría de 182. Y 182 también es el resultado de multiplicar por 7 el número 26, que corresponde al número de la gematría del nombre sagrado Yud Hei Bad Hei. Entonces, si Yud Hei Bad Hei, su gematría, que es 26, la multiplicamos por 7, nos da 182, que es el valor gemátrico del nombre de Jacob. ¿Por qué esta relación? Porque da la impresión de que Jacob, por ser 7 veces más su nombre, no tiene nada que ver que tenga supremacía con el Eterno, sino simplemente el 7 se refiere a que el nombre del Eterno, el Shem Meforash, fue exaltado por Jacob en su conducta de tal manera que el número 7 sabemos que es el número de la perfección. Y Jacob, según el propósito que el Eterno le dio, alcanzó la perfección. Por eso es que en parashat posteriores vamos a ver que su nombre fue cambiado de Jacob, que significa engañador o suplantador, pasa al nombre de Israel, que es el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque él da lugar al pueblo del Eterno al tener esos 12 hijos que dan lugar a las 12 tribus de Israel. Y bueno, se me hizo muy interesante compartirles estas gematrías, junto con la gematría que ya vimos también de 271 de la palabra Bejora, que es primogenitura y que es igual y deriva de la misma raíz de la palabra Beraja, que es bendición. Y pues por lo que respecta a esta parashá, podemos sacarle todavía muchísimas cosas más como a todas, pero sabemos que esta nada más es una pequeña reflexión
de la parashá completa, ya que pues nosotros estudiamos diariamente aliyá por aliyá, de tal manera que esto nada más es para que quede un poquito más fijo lo que ya leímos durante toda la semana y de una manera más sencilla para que no se nos olvide. Y por mi parte es todo. Gracias le damos al Eterno porque cada vez nos hace ver más y más la profundidad de su palabra, las enseñanzas que ahí nos da para que nos sirvan de ejemplo y así nuestro peregrinar por este mundo pues sea más sencillo. A pesar de todas las luchas, de todas las pruebas, sabemos que Él está con nosotros y Él y sus enseñanzas lo harán más sencillo. Bendiciones, amadas, amados, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Gracias, Rey, por todo. Amén, amén y amén.